Hola chiquillos, ¿cómo están? En esta ocasión traigo un video para explicar cómo podemos clasificar compuestos químicos. En esta ocasión vamos a trabajar con compuestos binarios a partir de su estructura. Bueno, lo primero, entender la definición de un compuesto. Es una sustancia que se encuentra formada por dos o más elementos de la tabla periódica. Tienen que ser dos o más elementos distintos de la tabla periódica y vamos a enfocarnos en los compuestos binarios. ¿Qué quiere decir compuesto binario? Obviamente, como el nombre lo dice, está constituido por dos elementos. Dentro de sus características vamos a mencionar dos. Primero, se forman por dos elementos distintos. Dos pueden ser los binarios, dos porque el nombre lo dice binario, y se deben usar elementos de la tabla periódica, sí o sí. Deben ser elementos distintos, no pueden ser iguales. Ahora, aquí hay una pregunta en función de lo que he explicado acá. Quiero que pienses y respondas tú mismo. Allí te dejo la pregunta para que puedas responderla. Y vamos con los compuestos oxigenados u óxidos, que son los que vamos a hacer énfasis en este video. Aquí te dejo la definición. Encontramos dos grandes grupos, los óxidos básicos, o también llamados, fíjense, tenemos los óxidos básicos, que son llamados óxidos metálicos, y también los óxidos no metálicos, que también se les pueden llamar anhídridos. Por ejemplo, si el elemento es un metal, también se le llaman óxido metálico, también se le pueden llamar óxido básico. Si el elemento es un no metal, se le llaman óxido no metálico. Repito, para que se te haga un poco más familiar. Los óxidos metálicos se constituyen del oxígeno con un elemento metálico de la tabla periódica. Los óxidos no metálicos con el oxígeno y la presencia de un elemento no metálico de la tabla periódica. Este esquema obviamente representa los que son los compuestos binarios, es decir, aquellos compuestos que están formados por dos elementos distintos de la tabla periódica: óxidos metálicos, óxidos no metálicos, hidruros metálicos, hidruros no metálicos, hidráxido y sales binarias, los cuales yo, a medida que avancemos los videos, te voy a ir explicando. ¿Eh? Ok. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Ejemplos. Por ejemplo, los óxidos metálicos, como había mencionado anteriormente, se tienen que formar dentro de su estructura cualquier metal de la tabla periódica, metal, y al lado tiene que ir el oxígeno, sí o sí. Por ejemplo, en el caso de los óxidos no metálicos, tiene que ir un elemento no metálico, como el nombre lo dice, al lado del oxígeno, sí o sí con la presencia del oxígeno y sus respectivas valencias. Los hidruros metálicos, en este caso, tiene que ir primero el elemento metálico y al final tienes que colocar el hidrógeno. Este es el orden. Los hidruros no metálicos, como el nombre lo dice, no metálicos, elementos no metálicos, acompañados del hidrógeno. Los hidrácidos, que en este caso cambia el orden, porque acá primero se coloca el hidrógeno y al final el elemento no metálico, y las sales binarias, que ya también lo vamos a explicar, en este caso en un video mucho más adelante. Entonces aquí te dejo unas preguntas para que tú puedas responderlas en función de lo que he explicado. ¿Cuál sí es una característica de los óxidos metálicos? ¿Qué se obtiene al combinar un elemento no metálico con el oxígeno? ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido metálico? Por ejemplo, ahí tienes 4 opciones: óxido metálico. ¿Cuál de los siguientes compuestos binarios son hidruros? Hidruros, ¿cuál de ellos son hidruros? Recuerda la posición del hidrógeno, es clave que sepas dónde va. Ok, entonces tienes que hacer énfasis en la estructura, cómo se forman. Acuérdate,
metal con el oxígeno, no metal con el oxígeno, metal con el hidrógeno, no metal con el hidrógeno, que son los principales que vamos a ver, los óxidos y los óxidos metálicos y no metálicos, y los hidrogenados, que son los que voy a explicar en el siguiente video. Aquí estamos viendo lo que es el preámbulo, el inicio, para que tú puedas ir practicando, puedas ir reconociendo cómo se forman los compuestos binarios. Y esta fue una tabla que tú la puedes completar. Fíjate, al lado derecho, donde dice estructura, describes cómo se forma, por ejemplo, el óxido no metálico y das un ejemplo. El hidruro no metálico, describes cómo se forma y al lado das un ejemplo. Lo puedes ir haciendo y bueno, nos encontraremos entonces en el siguiente video para seguir explicando los compuestos binarios, su estructura, cómo se forman. Hasta luego, espero que estén bien. Chao.